7:34 de la mañana y la violencia contra el gremio periodístico venezolano suma un nuevo episodio la madrugada del domingo 6 de julio. Según información del Colegio Nacional de Periodistas, hombres encapuchados y armados irrumpieron en la sede del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas. Además de amenazar al personal de seguridad, se llevaron por la fuerza una pancarta que exigía la liberación, como lo ven en sus pantallas, de los 20 comunicadores sociales detenidos en Venezuela. Pancarta que, por cierto, se hizo visible en un pancartazo durante el fin de semana, una acción ciudadana que insiste en que la prensa no puede ser blanco de persecución, mostrando allí, como lo ven, el rostro de los 20 colegas periodistas que están detenidos injustamente en nuestro país, muchos de ellos en regiones donde no hay visibilidad ni acceso rápido a la defensa. Hoy nos acompaña nuevamente Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. Bienvenido, Edgar. Qué lamentable, ¿no? Hola, buenos días. Saludos, Laura. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Sí, A es ver, bastante lamentable. Es sí. muy lamentable que ocurran este tipo de situaciones, lo que implica un aumento en la escalada de la violencia contra los periodistas en Venezuela. Sobre todo, retirar una pancarta que lo que representaba era un símbolo, una forma de protesta cívica, en la cual se denuncia la situación de los periodistas y demás trabajadores de la prensa detenidos. Es decir, no es una acción violenta, una acción en paz. Esta actividad se desarrolló el pasado viernes 4 de julio en las instalaciones del Colegio Nacional de Periodistas, una actividad coordinada por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el Colegio de Periodistas, el Círculo de Reporteros Gráficos, bueno, donde hubo unos mensajes allí, por supuesto, alusivos al derecho a la libertad de expresión y sobre todo exigiendo la libertad de estos periodistas y trabajadores de la prensa detenidos. Y vemos cómo a menos de 24 horas prácticamente se irrumpe en la sede del Colegio Nacional de Periodistas para llevarse esta pancarta. Creo que es un símbolo real de protesta cívica, más no era un atentado ni contra la democracia ni contra las libertades, sino todo lo contrario, un acto que trata de fortalecer el derecho a la protesta. ¿Cuál es el balance que manejan desde el CNP sobre lo ocurrido? ¿Ustedes formularon alguna denuncia ante los órganos de investigación? ¿Han recibido alguna respuesta oficial? Sí, no, la Dirección Nacional del Colegio de Periodistas está en evaluación de todo el proceso. De hecho, publicó un comunicado hoy también en horas de la mañana, denunciando la situación y decretando una especie de estado de alerta para todas las seccionales del país. Se están evaluando todas las posibilidades de actuación. Evidentemente, esa es una de las acciones que hay que ejecutar, la denuncia formal. Aunque no queremos que de allí se surja nada positivo, pero bueno, cumplir con los establecido de manera de dejar un precedente respecto a esto. Ahora, allí lo que hubo fue una especie de invasión, perdón, de- llegaron un grupo de personas, se presume que eran aproximadamente entre 15 y 20 personas encapuchadas, eh, solicitaron que les abrieran el espacio, el lugar, no se lo impidió personal de seguridad, y bueno, fue amenazado, colocaron una especie de puente por encima del cerco eléctrico que rodea el edificio y se introdujeron dentro del edificio, obligaron a este señor de seguridad a estar en un lugar, le dijeron que no hiciera nada por su seguridad, que se quedara allí, que no iba a pasar nada, y, bueno, y procedieron a arrancar a la pancarta. Ahora, esto fue un procedimiento que duró aproximadamente una hora y media. Wow. O sea, y a pesar de una hora y media que pasaron patrullas de los cuerpos policiales y todo, nadie se percató de lo que estaba sucediendo. Llama la atención precisamente eso. Ahora, la pancarta retirada, como bien lo has dicho y lo estamos viendo en pantalla, hacía referencia a los 20 periodistas detenidos en diferentes regiones del país, ¿no? Según los registros de organizaciones de libertad de expresión y de derechos humanos. ¿Cuál es la información actualizada que mantiene el CNP sobre estos casos? Y sabe en su mayoría, para actualizar a nuestra audiencia, bajo qué cargos han sido detenidos algunos en su mayoría y en qué condiciones se encuentran actualmente, Edgar. Sí, la situación no ha cambiado en No ha cambiado. absoluto. Las razones son distintas o son diversas, pero prácticamente todas coinciden en una que es la incitación al odio, otra conspiración, terrorismo. Se mantiene la situación de no permitir el acceso a un abogado privado,
con la excepción de un par de casos. Las visitas son irregulares. Hay quienes ni siquiera en 9 meses de detención han recibido una visita, una llamada de sus familiares. O sea, se mantiene la misma fórmula desde el principio y hay un patrón, pues. El patrón es de aislamiento, de, de presión permanente y de jugar con lo de las visitas para seguir amedrentando no solamente al resto de los periodistas del país, sino también una forma de enviar un mensaje eh, a los periodistas, pues, y a los medios de Sí. comunicación, de que esa agenda no la fija, la agenda pública noticiosa no la fija los medios, ni los fijan los periodistas de acuerdo a lo que acontece, sino que debe ser fijada de acuerdo a los intereses o a las pautas propias de las altas esferas del poder gubernamental. Algunos de los detenidos también ejercían su labor en estados donde no existen delegaciones activas del CNP o donde la defensa legal también es limitada, ¿no? En algunos casos no eran miembros formalmente registrados en algún medio de comunicación. ¿Cómo están atendiendo desde el CNP estos casos? ¿Qué mecanismos de acompañamiento han puesto en marcha para sus familiares y representantes legales también, Edgar? Sí, ahí hay un conjunto de acciones que se ejecutan con otras organizaciones como el propio Sindicato de la Prensa y algunas. El CNP tiene seccionales u oficinas en 26 lugares del país, no solamente en estados, sino lo que llamamos seccionales. El estado Anzoátegui tiene 2 seccionales, el estado Bolívar tiene 2, por ejemplo. Entonces allí se hace, por supuesto, un seguimiento a cada uno de los casos. Desde Caracas se lleva este control también. Y el acompañamiento es importante, no solamente a los familiares, a los propios periodistas. Aunque el colegio no tiene una infraestructura de abogados, se hacen todas las diligencias y todos los trámites necesarios para que con otras organizaciones puedan ser atendidos jurídicamente, más allá de que no se les permita el nombramiento del abogado privado, pero por lo menos un seguimiento a cada una de estas actividades y sobre todo el constante contacto con los familiares para no solamente el acompañamiento moral y la atención psicológica en muchos casos, esto también se ha realizado, sino también un poco para poder definir las estrategias, estar al tanto de cada una de la situación particular de cada colegio y trabajador de la prensa. Ahora, volviendo al tema del ataque, luego de esta acción ejercida por estos grupos violentos contra la sede del CNP y la pancarta que exigía la liberación de los periodistas detenidos, ¿tienen previstos emprender nuevas acciones cívicas para mantener la visibilidad del tema? Sí, nosotros vamos a insistir en seguir denunciando, vamos a insistir en la defensa de la libertad de expresión. Este tipo de situaciones no nos amedrentará, es parte del compromiso que tiene el Colegio Nacional de Periodistas, la defensa de la libertad de expresión, el libre ejercicio periodístico y sobre todo la defensa y la exigencia de libertad para estos periodistas, quienes consideramos que fueron detenidos no solamente arbitrariamente, sino sin ninguna razón, sin ningún fundamento jurídico, puesto porque no han cometido ningún delito. Igualmente, a ver, quedan pocos días, Edgar, para las elecciones municipales del 27 de julio. Algunos gremios y medios han manifestado preocupación ante las condiciones para ejercer cobertura periodística en este contexto que hemos venido conversando, ¿no? ¿Cuenta el CNP con algún protocolo de alerta, además del que me comentas que acaban de emitir esta mañana? Acompañamiento, apoyo para los periodistas que estarán trabajando en la jornada electoral y en los días previos, porque hay mucho temor. Sí, en el caso particular de Caracas, nosotros en estos procesos hacemos un operativo de asistencia permanente a los periodistas, igualmente en el resto del país, en las distintas seccionales. Entonces, esa jornada implica recorrido en los centros de votación, las líneas de llamada y las distintas vías por las cuales los periodistas pueden informar sobre algún tipo de irregularidad. Y estamos muy atentos, por supuesto, en ese día, los días previos y posteriores a ese proceso de hacer un seguimiento permanente a las condiciones del ejercicio del trabajo periodístico. Sobre todo porque a pesar de que muchas veces están identificados los periodistas y tienen la documentación necesaria, se les impide el acceso a la información, que es uno de los principales problemas que atravesamos en estos procesos. ¿Harán ustedes algún llamado a las autoridades, organismos internacionales en materia de protección a la libertad de expresión? Y siempre lo hacemos previo a las elecciones, el Ok. llamado, por supuesto, a completar el trabajo periodístico, a dar facilidades para que se cumpla con la labor del periodista y sobre todo facilitar toda la cobertura de un proceso que debe ser democrático, un proceso que debe ser, está identificado plenamente
con los valores propios de la democracia y la institucionalidad. Y entonces, por supuesto, nosotros hacemos esa solicitud, esa exigencia permanentemente y estamos trabajando para tratar de que esto se cumpla. Porque en el caso de Venezuela, existen las garantías para estos procesos, existen las garantías para la libertad de expresión. El problema no es de garantía, el problema es que aunque está previsto en la norma, digamos, las condiciones. Porque más allá que esté previsto en la norma constitucional y en distintas normas, todo este proceso, más que de garantías, el problema es de efectividad del cumplimiento. Edgar, antes de finalizar, no quiero dejar de preguntarte, porque se me escapó al principio, el estado de salud de la persona o de las personas que estaban allí en la sede del Colegio Nacional de Periodistas este domingo cuando ocurrió el ataque. No, también más allá de una situación de miedo, por supuesto lógica, no recibieron ningún tipo de, están afectados ni físicamente ni nada, pero sí preocupados por supuesto, porque no están acostumbrados a este tipo de situaciones, pero se encuentran bien. Pues te agradecemos muchísimo, Edgar, por haber atendido esta entrevista. Entiendo que está todo como un poco convulsionado, ¿no? El Colegio Nacional de Periodistas pues se mantiene como una de las instancias de referencia en el seguimiento a la situación de libertad de prensa en nuestro país y por supuesto continuaremos atentos a los pronunciamientos institucionales sobre los casos en curso y por supuesto las acciones que emprenda el gremio. Muchísimas gracias nuevamente. Un saludo a la audiencia. Gracias. Era Edgar Cárdenas, secretario general del CNP seccional Caracas. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a ver cómo estará el clima en nuestro país. No se aparte.